Hola, soy Alba Sánchez Díaz y os voy a presentar mi propuesta de mini TFM titulado Reducción de la violencia escolar mediante el modelo de responsabilidad personal y social y perspectiva de género. En primer lugar, cabe destacar que a modo de índice he decidido estructurar el trabajo en 4 apartados. Comenzaremos con una breve introducción a modo de contextualización del tema a abordar. Continuaremos con el material y método, donde explicaremos las características de los participantes y el proceso a seguir en el diseño y en el procedimiento. A continuación pasaremos al análisis de datos, donde explicaremos las pruebas y los programas que se van a utilizar para hallar los resultados. Y por último, adjuntaremos una serie de referencias bibliográficas con los artículos y libros más tratados en este trabajo. Como citan algunos autores, como Álvarez García y colaboradores, podemos entender la violencia como todas aquellas acciones que se llevan a cabo con el objetivo de crear algún daño en alguna persona. En concreto, la violencia escolar tiene varios tipos de violencia o de agresión en sí. Ya puede ser la física, la verbal, la directa, la indirecta, pero también actitudes disruptivas en el aula o las causadas por las TIC. Los protagonistas que se hallan en este proceso son los acosados, los acosadores y los espectadores. Por otro lado, estas actitudes violentas siempre vienen acompañadas de una causa, las cuales pueden ser personales, sociales o familiares, pero también pueden tener su origen en el instituto o colegio en cuestión. A la vez, cabe destacar que la violencia es uno de los problemas más presentes en la actualidad en los institutos españoles. Es por ello que el 20,5% de los alumnos de la ESO afirman haber presenciado o sufrido alguna acción de violencia en su periplo escolar en el instituto. En cuanto al modelo de responsabilidad personal y social, cabe destacar que fue diseñado por Donald Ellison con el principal objetivo de que las personas, en concreto los alumnos de secundaria, obtuvieran una serie de valores y actitudes ante la vida que los hiciese mejor persona. Este proceso comienza con el nivel cero de responsabilidad y seguirá comenzando dependiendo de la adquisición de dichos valores. Pasarán por valores tales como el respeto, la participación, la autonomía, la ayuda, etc. Una vez que se hayan adquirido todas estas actitudes, se llevará la transferencia a la vida fuera del contexto escolar. También cabe destacar que dicho modelo de responsabilidad personal y social, como ya han afirmado varios autores, es considerado un instrumento ejemplar para la práctica de educación física, ya que con él se logra que los alumnos desarrollen su competencia motriz mediante la expresión corporal. Además, se estimula su físico y se logra el autocontrol de dichos alumnos, lo cual disminuirá la violencia presente en los institutos. En este trabajo también he querido prestar algo de atención a la perspectiva de género para dejar clara la diferenciación existente entre el género y la violencia, ya que sí que lo hay. Los chicos son los que más desarrollan esta práctica, mientras que las chicas lo desarrollan en mucha menos cantidad. Además, en cuanto a la realización de los niveles de responsabilidad personal y social, los chicos desarrollan más la participación y la autonomía, mientras que las chicas se dedican más a realizar actividades donde el respeto y la ayuda a los demás están presentes. Como principal justificación del desarrollo de este trabajo, cabe destacar que sí que encontré varias evidencias científicas que garantizaban la mejora de los valores del alumnado mediante el uso del modelo de responsabilidad personal en las clases de educación física. Sin embargo, encontré una limitación, ya que no hay en ningún lado si había o no relación entre la violencia y la implementación de dicho modelo, diferenciando además por género.
Por ello, el objetivo principal del estudio sería analizar los efectos de la implementación del modelo de responsabilidad personal y social sobre la violencia escolar en los alumnos de educación secundaria, concretamente en la clase de educación física. Entrando ya en el método, podemos ver que la muestra estará compuesta por 100 alumnos, de los cuales 58 serán chicos y 52 serán chicas. Pertenecerán a las clases de primero y segundo de la ESO y habrá 4 grupos. 2 serán experimentales y dos serán grupos control. Además, estos alumnos están localizados en el Instituto María Cegarra de la Unión, una localidad de Murcia. En cuanto a los criterios de inclusión para que los alumnos pudiesen intervenir en dicha práctica, estaría la firma de los padres de la hoja informativa que se le enviaría para explicarle el procedimiento que vamos a seguir con sus hijos, la cumplimentación de los cuestionarios, tanto el pretest como el posttest, y asistir regularmente a las clases de educación física. Por tanto, los criterios de exclusión serían no cumplir las situaciones anteriormente comentadas. En cuanto al diseño, estamos ante un estudio descriptivo de poblaciones mediante pruebas no probabilísticas con una metodología cuantitativa y una investigación empírica de tipo transversal que se llevará a cabo a través de cuestionarios. Además, los criterios para la elección del instituto en cuestión serían la facilidad de acceso y de conveniencia, ya que en este instituto es donde hice mi primer periplo de prácticas. Además, cabe destacar en cuanto al diseño que la variable dependiente será el nivel de violencia escolar y las conductas de acoso entre iguales, que serán las características principales de los cuestionarios, y las variables independientes serán la unidad formativa, que habrá dos, una en cuanto a la metodología del MRPS y la otra en cuanto al estilo tradicional. Además, haremos una diferencia entre género y edad. En cuanto al procedimiento, antes de empezar el desarrollo práctico del trabajo, realicé una serie de trámites burocráticos, empezando por la hoja informativa al Comité de Ética de la Universidad de Murcia, en la cual presenté mi solicitud explicando el procedimiento que quería llevar para que ellos me lo firmaran. También realicé una hoja informativa al centro destinada al director y al profesor de educación física para comentarle sobre qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Luego, a partir de aquí, de su aprobación, se le enviaría una a los padres de los alumnos para que aceptaran o denegaran el procedimiento en cuestión. Por último, la declaración de autoría y originalidad de este mini TFM, que aquí lo junto. Y pasando a comentar las variables dependientes, en cuanto a los cuestionarios, como ya hemos dicho, habrá un pretest que se realizará el día anterior a la primera sesión y el posttest que se desarrollará el día después de la última sesión de la unidad didáctica. Serán dos que juntaremos para que solo haya uno. El primero, el de la violencia escolar, donde habrá 31 ítems y los alumnos deberán rellenar según la frecuencia en el que hayan experimentado estas acciones. Igualmente, en el acoso entre iguales habrá 35 ítems y deberán rellenarlo en cuanto a la frecuencia de acoso entre iguales. En cuanto a las variables independientes, ya hemos dicho que hay dos unidades formativas, una con el modelo de responsabilidad personal y social, en la que se desarrollarán 6 sesiones con los grupos de primero E y segundo A, los cuales serán los grupos experimentales, y el contenido a tratar será el baloncesto, sobre todo contenidos básicos de técnica y táctica. Se trabajará también, por tanto, el bloque 2 de juegos y deportes. Esta sería un ejemplo de sesión del modelo de responsabilidad personal y social. Tiene 4 partes diferenciadas. Empezaremos con una toma de conciencia donde iremos a los alumnos los objetivos a conseguir durante la sesión y los niveles que se van a desarrollar. La responsabilidad en acción, que aquí es donde se va a realizar los juegos, unos 6-7 juegos por sesión, la parte más importante. Luego el encuentro de grupo, que será modo de reflexión, unas preguntas abiertas al alumnado para que vean si han conseguido o no los objetivos.
Y por último, una evaluación y autoevaluación tanto para los propios alumnos como para la sesión en sí, mediante la técnica del pulgar. Por otro lado, la otra unidad formativa en un estilo tradicional también tendrá lugar en 6 sesiones con los cursos de primero A y segundo B. Estos serán los grupos control y también se desarrollará el contenido del baloncesto. Sin embargo, las actividades no van a ser las mismas, ya que aquí en el estilo tradicional vamos a utilizar ejercicios. La sesión tampoco se va a dividir en las mismas partes, ya que empezaremos con un momento de encuentro donde le diremos a los alumnos lo que vamos a hacer durante la sesión, seguiremos con el momento de actividad motriz donde habrá 6-7 ejercicios y la parte práctica de la sesión, y por último un momento de encuentro que servirá a modo de reflexión para comentar lo más importante de la sesión. Continuamos con el análisis de datos, que cabe destacar que para la distribución de datos se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para la obtención de resultados en la estadística descriptiva. Para obtener las medias y la desviación típica sí que se utilizó la muestra y las variables independientes, siendo muy importante el programa SPSS para analizar los datos y calcular los resultados de todo el proyecto. Además, sí que también utilizaré las pruebas de rango de Spearman para calcular las correlaciones entre las variables. Por último, aquí están las referencias bibliográficas que he utilizado, un total de 19, la mayoría de ellas artículos y casi todas en español, habiendo solo 2 en inglés. Hasta aquí mi propuesta de mini TFM, muchas gracias por su atención, un saludo.